¿Alguien podría mencionarme las capas de la piel en general? Son 3 capas. Doctor, ¿podría ser el estrato córneo, epidermis, dermis, hipodermis? Ya, claro, las capas de la piel a manera general es la epidermis, dermis e hipodermis, ¿no? Bien, doctor Ruiz. Ahora bien, la misma epidermis tiene una distribución o tiene varias capas, tiene varios estratos. Otro alumno que me podría que mencionar las capas de la epidermis. Yo, Son doctor. 5, Es, ¿ok? tiene 4 capas: capa basal, el estrato espinoso, el granuloso y la capa córnea. Ya, ok, correcto. Es lo más frecuente en la mayoría de los segmentos de la piel, en todas las regiones. Hay una quinta capa, no sé si alguien lo puede mencionar. Existe una quinta capa, pero que solo se ve en... ok, la doctora Ramos. ¿Dónde se encuentra, doctora Ramos, ese estrato lúcido? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué parte del cuerpo lo vemos o lo podemos que identificar? Porque no está en todo el cuerpo, ¿no? En la capa lúcida, el estrato lúcido, no está en todo el cuerpo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Alguien? ¿Nadie? Bien, la capa lúcida o estrato lúcido lo encontramos en las pieles gruesas o en las áreas donde la piel se engrosa, o sea, usualmente en los dedos, ¿no? En el pulpejo de los dedos, en la planta de los pies, ahí podemos que encontrarlo, ¿ok? Bien, vamos bien. Entonces, esa es la configuración básica de la piel, ¿no? Ahora, dentro de la dermis también se puede dividir en dermis papilar y dermis reticular, ¿ya? Y la hipodermis, bueno, sí, es una sola, ¿no? La hipodermis, alguna literatura no la considera como parte de la piel, otras sí. Algunos mencionan que ya es parte del tejido celular subcutáneo y no lo considera como parte de la piel, pero otros autores mencionan que sí. Pero bueno, no vamos a entrar en discusión en eso. Entonces, como ya iban mencionando ustedes, acá. Entonces tenemos a la piel, ¿ya? Esta es la configuración normal de la piel y vamos a ver que a grandes rasgos tenemos aquí, todo esto de aquí, desde el estrato basal, o sea, desde aquí hacia arriba es la epidermis y de aquí hacia abajo es la dermis. Usualmente esta parte de acá es la dermis papilar, ¿no? Entonces, acá existe una membrana basal y esta zona se llama zona de unión dermoepidérmica, ¿ya? Zona de unión dermoepidérmica. Esta zona también es importante porque hay algunas enfermedades ampollares sobre todo, que puede haberse alterado, ¿no? Y producir algunas ampollas. Por eso es que cuando, por ejemplo, nosotros nos quemamos, tenemos una quemadura de segundo grado usualmente, ¿no? ¿Qué pasa? Hay alteración de esta unión dermoepidérmica y hay una disrupción, como que se separa. Y por eso nosotros vemos la formación de ampollas, ¿no? ¿Dónde más vemos esa formación de ampollas? En el pénfigo también, ¿no? En pénfigo también. Ya, ok. Entonces hay bastantes entidades patológicas en la piel, tanto infecciosas que inflamatorias, neoplásicas benignas, neoplásicas malignas, es muy variado la patología en piel, ¿ya? Bien, entonces sigamos diciendo, hacia la capa o la membrana basal, por encima de esta está la capa basal o el estrato basal, ¿no? Ahí está, vamos a ver aquí. Acá está el estrato basal. Usualmente el estrato basal es el que va a contener el pigmento, ¿no? El pigmento de melanina. Este estrato basal está compuesto por células basales, ¿no? Que son las que van a dar que origen a las capas superiores, ¿no? Así, va en ascendencia la maduración de los queratinocitos, ¿ya? Por encima está la capa espinosa, por encima del estrato espinoso, perdón, basal está el estrato espinoso. Esto de aquí sería el estrato espinoso, ¿no? Y aquí usualmente el citoplasma de estos queratinocitos en maduración son puntiagudos, por eso se determina o se le da el nombre, ¿no? Como espinoso, como si tuviera espinas.
Más arriba hay una capa un poquito más teñida o fuertemente teñida o granular, ¿no? Que es el estrato granuloso. Entonces, estos granos o gránulos en el citoplasma de los queratinocitos es la queratina en formación. Entonces, es un estrato remarcado, ¿no? Ahí podemos verlo. Hasta esta capa, doctores, ojo y quiero que pongan atención, hasta esta capa granulosa es normal ver núcleos, ¿ya? O sea, hasta el estrato granuloso puede presentar núcleos. Eso es lo normal. Cuando pasa al siguiente estrato más superficial, que es el estrato córneo, estos núcleos se pierden, ¿ya? Se pierden y forman que una especie de capa fantasma o de células fantasma. Se llama estrato córneo, ¿ya? Córneo. ¿Por qué? Porque está formado simplemente por depósitos de láminas de queratina. Esto es lo que da protección a la piel y aparte impermeabiliza la piel, ¿no? Entonces, este estrato córneo nos va a ayudar a repeler, ¿no? A repeler que tanto sustancias químicas como microbiológicas, ¿ya? Entonces, el estrato córneo es un estrato que no tiene núcleos, ahí pueden ver, son como células vacías, ahí están, ¿no? Pero estas células vacías, pues, no están netamente vacías, sino son citoplasmas llenos de queratina, pero ya sin núcleo, ¿no? Eso es lo normal, ¿ya? Eso quiero que lo recuerden, por favor. ¿Qué más? Esto es con respecto a la epidermis, ¿no? Ah, me olvidaba. En la epidermis también está otra célula importante, que es el melanocito, ¿no? En esta capa, o perdón, en esta imagen no se ve muy bien los melanocitos. Pero los melanocitos son parecidos a los queratinocitos, pero tienen un halo blanquecino o un citoplasma más claro, más o menos como esta célula de aquí, como estas de acá, parecidas, parecidas, ¿ya? Entonces, estos melanocitos, vamos a verlos ahorita, en el siguiente slide lo vamos a ver con más detenimiento, pero ya sabemos que están en la capa basal, ya deben estar en la capa basal pegados a los melanocitos, a los queratinocitos basales. Y por debajo dijimos que está la dermis, ¿ya? La dermis, pues, vendría a ser, digamos, el tejido conectivo donde descansa la epidermis, ¿no? Y esta epidermis o esta dermis va a tener unas prolongaciones, estas de aquí, ¿no? Vamos a pintarlas para que se den cuenta. Estas prolongaciones, ahí está, acá hay otra, y acá hay otra. Estas prolongaciones se denominan crestas dérmicas o crestas papilares o crestas o papilas dérmicas, ¿ya? Tiene varios nombres. Podemos ver que en estas papilas dérmicas son no muy pronunciadas, ahí podemos ver, ¿no? Son promedio, ¿no? No es que esté yéndose hasta arriba, no. Eso también es importante recordar y grábense esta imagen de estos estratos o de estas papilas dérmicas que no son muy demarcadas, ¿no? ¿Y qué más? En las mismas papilas usualmente no observamos vasos, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque hay una enfermedad que vamos a ver en la cual se altera estas crestas papilares, ¿ya? Entonces esto sería la dermis papilar porque forma papilas y por debajo, claro, en esta imagen no se ve, está la dermis reticular. ¿Qué más vamos a ver? Vasos sanguíneos. Aquí hay vasos sanguíneos nutricios, ¿no? Vasos sanguíneos nutricios. Tanto vénulas como arteriolas y capilares, ¿ya? Vamos a encontrar esos tres tipos de vasos, ¿ok? Listo. Ahora les decía, los melanocitos, perdón, los melanocitos son estos de aquí. Estos de aquí, que tienen un citoplasma como que claro, ¿no? Ahí están separados, están usualmente solitarios al costado o bordeando alrededor de los queratinocitos. Los demás son queratinocitos. Entonces, ¿qué hace? Usualmente en la histología lo vemos como una célula redondeada, pero no es redondeada. La forma del melanocito es así, una forma de tipo glial, ¿no? Como si fuera una célula del sistema nervioso. ¿Y por qué? Porque el melanocito deriva, ¿no? De estos remanentes neuroectodérmicos, ¿no? Por eso tiene una especie de dendritas, ¿no? Parece como si fuera una neurona o una microglia, ¿no? Muy parecido. Pero este melanocito se ha especializado en producir unas como vesículas dentro de su citoplasma. Estas vesículas se llaman melanosomas, ¿no? Melanosomas.
y el melanosoma va a tener a la melanina dentro. Este melanosoma va a ser transferido hacia los queratinocitos, ¿ya? O sea, esta la produce, pero no la almacena, sino la transfiere al queratinocito. Y la cantidad de melanosomas que produce un melanocito va a estar en relación al color de la piel de la persona, ¿no? Y también, pues, que vamos a poder ver que los melanosomas se van a almacenar o van a estar en las capas basales de los queratinocitos, ¿no? Esto es lo que da el color a la piel, ¿no? Puede ser que más clara, un tez más oscura, dependiendo usualmente también de la raza, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a verlo, ¿no? Y acá vemos un diagrama de cómo está ahí. Los de rojo son los queratinocitos, ¿no? Células basales. Estas de aquí serían las células del estrato espinoso, que acá sería granuloso y arriba córneo, ¿no? Entonces ahí están. Y estas dendritas, ¿qué hacen? Se meten entre queratinocitos y queratinocitos para poder proveerlos de melanosomas, ¿no? Melanosomas. Listo. Ok, este es el melanocito. Entonces ya sabemos lo normal. Ya ahora que hemos visto lo normal, hemos recordado un poco, vamos a entrar a lo anormal, ¿ya? Entonces la primera lámina o la primera patología que vamos a ver es el pólipo fibroepitelial cutáneo o comúnmente llamado acrocordón, ¿ya? Este es un término clínico. El término patológico es pólipo fibroepitelial cutáneo, ¿ya? Es una proliferación tanto de la capa, digamos, tanto de la epidermis como de la dermis, ¿ya? O sea, hay una proliferación del epitelio, que es la epidermis, y del estroma, que es la dermis, ¿no? O la parte fibrosa. Se van a presentar de diferentes tipos o tipos clínicos, ¿no? Puede verse desde un estilo de verruga, ahí parece un verrucoso, ¿no? Usualmente de base ancha, hasta una lesión como que colgante, pediculada, ¿no? Como si fuera una base muy delgada, pediculada. Ahí está, como colgado. Seguramente que alguna vez hemos visto estas lesiones en algunas personas, ¿ya? Esto no tiene mucha relación con alguna infección o algo neoplásico, no. Algunos pueden asociar al BPH, no todos, pero la mayoría no se debe al BPH, ojo. No es un condiloma, ¿ya? Ni tampoco es un papiloma, ¿listo? Entonces, no todos o muy pocos se relacionan al BPH, ¿ya? Esto más tiene una relación a traumatismos o a pequeños traumatismos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Esta persona, digamos, ha tenido un trauma o se ha rascado mucho, este trauma va a reclutar células o mastocitos, ¿no? Y estos mastocitos activan factores de necrosis tisular alfa. Entonces, esto posteriormente va a reclutar a fibroblastos y estos fibroblastos pues secretan factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento estimulan no solamente el mismo crecimiento del fibroblasto, sino también el crecimiento del epitelio o del epidermis, ¿ya? Ok. Ahora, conforme a su color, puede ser muy pigmentado, como este de aquí, ¿no? Que es un color pardo o marrón, ¿no? A un color medio que carnoso, a un color con bajo pigmento, ¿no? Hipopigmentados. Entonces, varía el color, varía. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos en este acrocordón? El primero es el trauma y es el más común, ¿ya? Trauma en esa región. De ahí tenemos a la obesidad, diabetes mellitus, embarazo, ¿ya? También se ha visto alguna correlación, si bien no se sabe directamente por qué, pero que se ha visto estos factores de riesgo. Y usualmente se ve en personas adultas, ¿no? Más regularmente que adultas, ¿ya? ¿Dónde se ve más? ¿En qué partes digamos, del cuerpo humano o de la piel? En los párpados y en áreas de flexión, ¿ya? En áreas de flexión, ¿ok? Bien. Según el tamaño no son muy grandes, ¿ya? Hay algunos casos descritos que pueden llegar a 10 centímetros, ¿no? Como unos grandes tumores, pero lo común no van más allá de 1 centímetro, ¿ya? O de unos centímetros, exageradamente.
Este, por ejemplo, tiene aproximadamente 1,5 centímetros, ¿no? Un poquito más, casi 2 centímetros, ¿ya? Las superficies pueden ser que más lisas, como estas de aquí, o una especie de que verrucosas, ¿no? Verrucosas, ¿ok? Ahora, en la microscopía, cuando hacemos el corte de esas lesiones, vamos a ver características tanto en la epidermis como en la dermis, ¿ya? Vemos esta imagen de aquí, ¿no? Es un corte transversal de un pólipo fibroepitelial y que primero nos llama la atención a este aumento o a bajo aumento, que hay un cierto engrosamiento o hiperplasia de la misma epidermis, ¿ya? ¿Y qué más? Tiene una conformación medio papilomatosa, ¿no? Medio papilomatosa, como si hiciera esto. Sí, como si fuera así, creciendo en papilas, ¿no? Tiene un aspecto papilomatoso, pero ojo, no es un papiloma, ¿ya? No es un papiloma. Bien, ¿qué más vamos a ver? Dentro de estos mismos, de esta epidermis, vamos a ver unas áreas quísticas o acumulación de queratina, ¿ya? Estos van a ser quistes queratóxicos, eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Qué más? A este aumento podemos ver una proliferación del estroma, ¿no? Vemos que el estroma mismo del pólipo está aumentado o engrosado, ¿no? ¿Qué más vemos? La piel normalmente tiene anexos cutáneos, o sea, tiene glándulas paracrinas, ecrinas y tiene folículos pilosos, ¿no? Pero este no, ha perdido sus glándulas subcutáneas, perdón, sus glándulas dérmicas, ¿no? Entonces, sus glándulas anexas están disminuidas o no existen, o ya las perdieron. O de plano están disminuidas, ¿no? Acá hay un poquito, pero está en disminución, ¿ok? ¿Qué más? El estroma se vuelve más colagenoso, hay un depósito más grueso de colágeno, y vamos a ver que en este estroma hay vasos sanguíneos dilatados, ¿no? Dilatados y congestivos. Esa es otra característica. Listo. Pasamos. Acá vemos otra imagen, esta conformación media papilomatosa, ¿ya? ¿Qué más vemos? Un cierto engrosamiento o hiperplasia de las capas de la piel, sobre todo de la capa más superficiales, ¿no? Más superficiales. ¿Qué más? Sobre todo de la capa córnea. ¿Qué más? Esto de aquí es lo que les decía como quiste queratóxico, que es una acumulación de queratina dentro de la epidermis, ya se forman pequeños quistecitos dentro de la epidermis. Acá pareciera que estuviera dentro de la dermis, pero es por el corte. El corte nos engaña y nos hace impresionar que está dentro de la dermis, perdón. Pero en general no está dentro de la dermis, está dentro de la epidermis, ¿ya? Solo que este es un artefacto por el corte, que te produce un poquito de confusión, igual acá. ¿Qué más vemos? Ya dijimos vasos sanguíneos dilatados, ¿no? Y congestivos. Ahí está. Algunos de estos pólipos fibroepiteliales pueden tener algunos cambios más que severos y pueden simular un papiloma o incluso un condiloma, ¿ya? Un condiloma. Esta es una estructura condilomatosa, condilomatosa. Pero, ¿qué nos hace la diferencia? ¿Ya? La diferencia va a ser que cuando nosotros observamos a mayor detenimiento, el condiloma no tiene estos quistes queratóxicos, ¿ya? Y el condiloma tampoco tiene, por su parte, el pólipo fibroepitelial del que estamos hablando no presenta coilocitos, ¿no? Como no está asociado en su mayoría al BPH, no debería de presentar coilocitos, ¿ya? Esto también podría confundirse con una queratosis seborreica. Queratosis seborreica. ¿Listo? Pero todavía es un pólipo fibroepitelial. Acá podemos ver otra imagen del pólipo fibroepitelial, ¿no? Hay un cierto engrosamiento, ¿no? Formaciones papilares, acá probablemente sea así. ¿Qué más dijimos? Los quistes queratóxicos, ya dijimos que son estos, o estos de aquí, estos de acá son los quistes queratóxicos, ahí están. Estroma tiene vasos sanguíneos, ahí están los vasos sanguíneos, algunos dilatados, ciertamente dilatados. Ok, listo. Eso es más que nada que
las características del pólipo fibroepitelial. Ahora, con respecto al pronóstico de este pólipo, al ser una proliferación benigna, no suele invadir estructuras más profundas. Se queda en la dermis y ahí se queda. Puede crecer en diámetro, pero no invade estructuras adyacentes, ¿no? Ya no invade la grasa, no invade el músculo. Crece hacia el exterior, como si fuera una coliflor, ¿no? Algo así, ¿ok? Listo. La segunda patología, pasamos un poquito a la patología inflamatoria o a las dermatosis inflamatorias. Dentro de las dermatosis inflamatorias hay una buena cantidad de patologías dérmicas, ¿ya? Hemos elegido una bastante característica y seguro que en algún momento, si es que no lo han visto, lo van a ver de todas maneras. Corresponde a la psoriasis, ¿ya? La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica que compromete sobre todo la epidermis, ¿ya? Que clínicamente va a cursar con pápulas o placas eritematosas, ahí está rojito, y con un centro o una superficie descamativa, como que si estuviera pelándose, descamando escamas de queratina. Acá podemos ver en mayor definición, como si hubiera una crecimiento, maduración muy rápida de la piel y pues está descamándose muy rápidamente. Ahí podemos ver, ¿no? Estas escamas son de color plateado, eso es lo que describe la literatura. ¿Qué más? ¿Dónde encontramos más? La mayor frecuencia es en superficies que extensoras, ¿ya? Extensoras, aquí como los coditos, las rodillas, pero también en casos que ya más avanzados se ven en superficies que flexoras. Ahí está. Ahí está. Esta es la principal manifestación clínica que se le denomina psoriasis en placa, porque son placas, ¿no? Hay una placa grande acá, ¿ve? Existen otras formas clínicas de psoriasis, que puede ser que la psoriasis gutata, que son como gotas, como pequeñitos, son como puntiformes, así. Existe una psoriasis invertida, la cual ya no va a predominar en superficies extensoras, sino más bien en flexoras, ¿ya? Y hay otras psoriasis que no solamente forman estas escamas, sino también pueden formar una especie de ampollas. Entonces, pero la más frecuente es esta de aquí, la que se llama psoriasis en placas, ¿ya? Psoriasis en placas. Ahora, la psoriasis no solamente compromete la piel, ¿ya? También se ve compromiso de la uña y compromiso de algunas articulaciones. ¿Por qué? Porque usualmente que tiene una fundamentación autoinmune, ¿ya? Autoinmune. Y en las articulaciones puede producir una artritis, la famosa artritis psoriásica, ¿ya? Entonces puede, no solamente compromete a la piel, sino también articulaciones y anexos o uñas, ¿no? Esto ya dijimos, listo. Y pues este es un caso que vimos en el hospital. Era un señor, un agricultor que vino con estas lesiones en el brazo y en las piernas. Tenía como 5 lesiones parecidas a estas. Entonces se le realizó una biopsia y pues se concluyó que era una especie de psoriasis, pero bastante notoria y agresiva, que había sido, digamos, desencadenada por, por un fármaco que él tomó, ¿ya? O sea, estos pacientes con psoriasis tienen episodios de recidiva y son como picos, ¿no? Así, que hay momentos, unos episodios agudos donde se activa, por así decirlo, y forma bastantes placas, y otros momentos donde está inactivo, ¿no? Donde hay remisión. Entonces hay momentos donde recidiva y donde remite. Entonces así como valles, ¿no? Como picos. Entonces ese es más o menos el comportamiento clínico. El tratamiento usualmente tiene que ser a base de emolientes, que son sustancias hidratantes, y corticoides. Los corticoides ayudan bastante para disminuir estas lesiones.
Histológicamente, ¿ya? Quiero que recuerden lo que les he dicho hace un momento en lo normal, y ahora vamos a ver esta parte anormal, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la psoriasis? Primero, ¿qué nos llama la atención? Que la epidermis está engrosada, está muy gruesa. Esto no es lo, digamos, el grosor normal de la epidermis. Esto está muy, muy grueso. A eso se llama acantosis, acantosis en general. Pero como la lesión es regular, o sea, se ve en todo el espacio de la biopsia, es una acantosis regular, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Vamos a ver, estas que dijimos se llamaban crestas o papilas dérmicas, ¿ya? Y como lo vimos en la anterior imagen, en lo normal eran delgaditas y pequeñas, ¿no? Ahí pequeñitas, ¿no? Eran muy marcadas. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que las crestas, estas papilares, están siendo muy demarcadas o muy alargadas, ¿ya? Entonces, a esto se le denomina alargamiento de las papilas dérmicas, ¿ya? O elongación también le dice. ¿Qué más? Hacia la parte de arriba, tanto la epidermis, ¿ya? Las capas más superficiales son las que sufren las consecuencias. Por eso es que se ve esa descamación. ¿Qué vamos a ver? Dijimos que normalmente la capa córnea no tiene núcleos, ¿ya? Eso es lo normal. Pero en esta patología, la capa córnea va a presentar núcleos o remanentes o que están todavía en proceso de maduración. O sea, esta psoriasis hace que la maduración sea tan rápida que cuando llega a la capa córnea todavía no ha perdido sus núcleos, todavía está en proceso de maduración. Entonces, acá en la capa córnea de la psoriasis vemos presencia de núcleos. A esta característica se denomina paraqueratosis, ¿ya? Paraqueratosis en la capa córnea. ¿Qué más? En la misma capa córnea vamos a ver un acúmulo, ¿ya? O agrupamiento de neutrófilos, ¿ya? En la epidermis normalmente no debe haber neutrófilos, pero en esta vemos acumulaciones neutrofílicas, ¿ya? Arriba hay neutrófilos bastantes, que forman una especie de, eh, como si fuera una agrupación exudativa, algo así, ¿no? Pero no es de carácter bacteriano, no tiene nada que ver. Esto no está infectado, sino es propio de la psoriasis. Abajo, ¿ya? En la parte dérmica, ¿qué vamos a ver en la parte dérmica? La dermis no suele afectarse mucho, ¿ya? Lo que se ve básicamente, aparte de la elongación de las papilas o el alargamiento de las papilas, es un infiltrado inflamatorio perivascular, o sea, alrededor de los vasitos, de los capilares, hay bastante infiltrado inflamatorio, pero linfocitario, ¿ya? O sea, acá abajo hay linfocitos y acá arriba hay neutrófilos, ¿ok? Listo. Vamos a ver otras características, mayor aumento. Entonces acá vemos la elongación de las papilas y en las mismas papilas dijimos que no habían vasos o no deberían de haber vasos muy marcados. En cambio, en esta psoriasis hay capilares congestivos y bien que dilatados en las mismas papilas, ¿ya? Y aquí, de aquí es de donde salen los neutrófilos y van a ir hacia arriba, van a migrar hacia arriba, ¿ya? Acá podemos ver la acumulación de neutrófilos, ahí está, ¿ven? En una gran cantidad, cada uno de estos puntitos que son células trilobuladas, ¿no? Son neutrófilos. Y arriba, que es la capa córnea, que vemos que la capa córnea todavía está manteniendo núcleos, ¿no? Ahí están los núcleos. Eso se llama paraqueratosis, ¿ya? Paraqueratosis. Y el engrosamiento completo, ¿cómo se llama? Acantosis, ¿no? Acantosis. Listo. Bien. Acá podemos ver otro ejemplo, acantosis. La paraqueratosis, bueno, no se ve muy bien, pero aparentemente sí tiene núcleos en la capa córnea, elongación de las crestas papilares o papilas dérmicas, inflamación perivascular en la dermis, pero esto es linfocitaria, ¿no? ¿Qué más vemos? Vasos sanguíneos en las mismas papilas, ¿no? Ahí está, también. Acá mayor aumento, vemos la paraqueratosis. Esto es capa córnea ya y sigue teniendo núcleos. Entonces está alterado, ¿no? La maduración está acelerada, acelerada.
Listo. Esto con respecto a la psoriasis. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Sí, doctor, todo claro. Ok, continuamos. Bien, ahora vamos a pasar ya no a algo inflamatorio, sino pasamos a algo neoplásico, ¿no? Las neoplasias de la piel, sobre todo el cáncer de piel, pues es un problema de salud que está incrementándose o se ha incrementado en estos años, en estas décadas, debido a las altas exposiciones de la radiación ultravioleta en la piel de las personas, ¿no? Eso ya lo sabemos. La manera, pues, de protegernos es usando fotoprotectores o protectores solares, ¿no? Que ya hay de diferentes marcas, hay medicados, hay comerciales, ¿no? Pero lo ideal que en estos casos, a manera solo de un consejo, es aplicarse al menos usualmente dicen cada 2 horas, pero es difícil que aplicarse el fotoprotector cada 2 horas. Yo diría al menos 3 veces al día o al menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Es lo mínimo que se podría que aceptar. Y no solamente está influenciado si tú estás directamente bajo el sol, porque también tienes que aplicártelo cuando estás dentro de la casa, en el trabajo, dentro de un salón o dentro de la universidad, etc. Esto es indistinto, ¿ok? Bien, a grande resumen, existen 3 tipos de cáncer de la piel. Y acá están viendo uno de ellos, ¿no? Que ya están viendo. ¿Cuáles los otros 2 que son más frecuentes a propósito? ¿Cómo se llaman los otros 2 tipos de cánceres de la piel? Uno es el melanoma, ya están viendo. Otro es, alguien que me pueda decir qué otros tipos de cáncer de piel conocen. A ver, vamos a ver. Ya han llevado incluso la teoría. Se supone que ahí han comentado un poco de esto. Vamos a ver, la doctora Torres. ¿Qué opina la doctora Torres? Valentina Torres. A ver, vamos a ver, la doctora Hilario desea que participar. La doctora Doctor, Torres no come. doctor, el vaso celular y el espino celular. Ya está bien, correcto. El vaso celular y el espino celular. Los nombres, sobre todo del segundo, el vasocelular, sí, pues es un carcinoma vasocelular, eso está correcto. El otro, que es un carcinoma espinocelular, es un nombre un poquito antiguo, ¿ya? Lo actual es carcinoma de células escamosas, ¿ya? Carcinoma de células escamosas o simplemente carcinoma escamoso, ¿ya? Entonces tenemos al melanoma, al carcinoma vasocelular y al carcinoma escamoso, ¿ya? O antiguamente llamado espinocelular o también llamado epidermoide, también se le denomina, ¿no? Pero escamoso le vamos a denominar. ¿Ok? El más frecuente es el vasocelular. El menos frecuente de los 3 es el melanoma, ¿ya? Pero ¿por qué hoy día vamos a estudiar el melanoma, doctores? Porque el melanoma es uno de los, si no es el más fatal, debe ser uno de los cánceres más fatales que existen en el cuerpo humano, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene unas tasas muy altas de mortalidad este melanoma? Ahora vamos a explicarlas por qué. Bien, el melanoma es un tumor derivado de los melanocitos de la piel, ¿ya? De la piel. Y no solamente los melanocitos se encuentran en la piel, pueden haber melanocitos en las mucosas, pueden haber melanocitos en órganos internos, como en el estómago, ¿ya? Como en el estómago, o en cualquier parte del tracto gastrointestinal. ¿Y por qué están ahí? Son que melanocitos remanentes que se han quedado que ahí, digamos, durante la migración en la etapa embrionaria, o algunas células pluripotenciales de los distintos órganos pueden diferenciarse a una especie de melanocito y ocasionar un melanoma, ¿no? Por eso hay descripciones de melanomas en estómago, hay descripciones de melanomas en la vagina,
melanomas en la retina, en la uvea, etcétera, ¿no? En la mucosa bucal también, o sea, no es propio, no es solamente de la piel, ¿ya? Que quede eso claro. Pero aquí estamos viendo el melanoma cutáneo, ¿no? Entonces, el melanoma usualmente en la mayoría de casos es una lesión hiperpigmentada, con mucha coloración, ¿ya? Puede ser plana, va desde unas máculas, como esta de aquí, ¿ya? Pasando por por unas pápulas elevadas a unas placas, ¿no? Ahí grandes, mucho más grandes, y otros pueden comprometer que las uñas, ¿no? Como un melanoma ungueal, ¿no? Ungueal, ahí está. Este melanoma de aquí, que es mucho más grande, ¿no? Mucho más que de diámetro mayor, es un melanoma acral, ¿no? Porque está presentándose a nivel del pie, ¿no? En la planta del pie. Ahí está. Ahora bien, nosotros para evaluar, bueno, para aprender a evaluar una lesión hiperpigmentada, porque lesión hiperpigmentada nos referimos a cualquier lesión que tenga un color mayor al de nuestra piel normal. Entonces, un lunar es una lesión hiperpigmentada, un nevo es una lesión hiperpigmentada, incluso un acrocordón es una lesión hiperpigmentada. Entonces, en la vida de como médicos vamos a evaluar muchas lesiones hiperpigmentadas o no va a faltar un familiar que venga y te diga, oye, doctora o doctor, o no, usualmente los familiares vienen, ¿no? Sobrina, sobrina, me ha salido este lunar y quisiera que lo veas, si te parece que sea malo o bueno. Entonces, para nosotros evaluar una lesión hiperpigmentada tenemos que tener en consideración estas características, ¿ya? Y esto se le denomina el ABCDE del melanoma, ¿ya? El ABCDE del melanoma, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente imagen para poquito entender. Entonces, el ABCDE del melanoma, ¿ya? Un momentito, por favor, me están llamando, un minutito, un minuto.
Ya, disculpen, doctores. Ok, seguimos. Entonces, les iba diciendo, para la evaluación del melanoma, vamos a tener que 5 parámetros. Uno es la simetría, la A de asimetría. ¿Qué significa? Que cuando nosotros partimos por la mitad una lesión, por ejemplo, esta de aquí, vamos a tener que en ambos lados, derecho e izquierdo, son muy diferentes, diferentes tanto en forma, tamaño, y a veces incluso este tiene un nódulo y este no tiene, ¿ya? A B es el borde irregular. La mayoría de lunares o algo benignos son bastante delimitados, como el acrocordón que vimos aquí. Es delimitado, bien que circular, pero el melanoma o las neoplasias malignas tienen un borde muy irregular. ¿Qué más? Esto es el B. El C es el color o variaciones en el color. Hay áreas hipopigmentadas, áreas muy hiperpigmentadas, casi negruzcas, como esta de aquí. Eso nos hace sospechar de melanoma, ¿no? Melanoma, igual acá, ¿ve? El diámetro. La mayoría de lesiones benignas, sobre todo nevos y lunares, no tienen mayor o no tienen un diámetro mayor a medio centímetro, 5 milímetros usualmente. El melanoma sí, el melanoma crece a mayor diámetro, ¿no? Obviamente, este ya ni qué decir, este tiene varios centímetros. ¿Qué más? La E de evolución. Esto es importante también. Sabemos, nosotros todos tenemos lunares, por ahí uno que otro nevo, pero durante tantos años no se observa cambio alguno o un cambio muy lento. En cambio, el melanoma evoluciona de una manera, quizá al principio es medio circular, bien delimitado, pero al final se forma una lesión muy irregular en poco tiempo, en un mes, en 2 meses máximo, se vuelve irregular. Esa evolución rápida es el otro parámetro, ¿correcto? Entonces ya sabemos cómo evaluarlos. Listo. El melanoma, ¿ya? Va a tener varios factores pronósticos, ¿ya? Uno de ellos es este denominado índice de Breslow, ¿ya? ¿Qué significa el índice de Breslow? Es la profundidad que va a invadir el melanoma en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, si, digamos, esto se mide en milímetros, ¿no? En milímetros. Si la profundidad de invasión es 1 milímetro, el índice de Breslow sería 1 milímetro. De ahí va a 2 milímetros, 4 milímetros y más de 4 milímetros, ¿ya? ¿Para qué importa este índice de Breslow? Porque va a darnos una sobrevida a los 10 años. Si la profundidad del melanoma es 1 milímetro y es una profundidad muy pequeñita, la mayoría de estos pacientes van a tener una buena sobrevida. Pero si tienen 4 milímetros a más y ya hay compromiso de la hipodermis, ¿no? Solamente la mitad tiene garantía de sobrevivir. Entonces, la diferencia entre 3 milímetros es una diferencia bastante grande. Por eso es que el melanoma es, digamos, una neoplasia muy agresiva porque basta que tenga una pequeña infiltración de 4 milímetros y tu expectativa de vida se reduce al 50%. Esa es la causa de por qué el melanoma es muy maligno. Aparte que cuando ya llega a estas capas más profundas, dermis que profunda y subcutánea, hace metástasis rápidamente, porque aquí hay bastantes vasitos, ¿no? Bastantes vasitos. ¿Qué más? Clínicamente, el melanoma lo vamos a catalogar o lo vamos a clasificar por estadios, ¿no? Existe un estadio clínico y un estadio patológico que son bastante parecidos, ¿ya? Entonces, dependiendo del estadio o del tamaño de la lesión y la profundidad de invasión, vamos a tener estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3 y 4, ¿no? Entonces, esto básicamente es para nosotros tener un manejo del paciente, o sea, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Si es un estadio 1A, probablemente va a cirugía rápidamente y el paciente se cura. Pero si es un estadio 4, probablemente va a ir a quimioterapia, ¿no? O sea, eso es variable y es algo ya más específico de oncología, ¿no? Pero ¿qué quería enseñarles aquí? Esta tablita, ¿ya? Vamos a ver. Acá vemos, son pacientes en estadio 3.
Vamos a ella, son estadio 3, pero están en 3A, 3B, 3C y 3D, ¿ya? Conforme pasa o avanza esta estadiaje, ¿no? De la A hacia la D, podemos ver que los de la A tienen un pronóstico mucho más favorable, ¿no? Casi el 80% va a sobrevivir, a diferencia de un estadio 3D que solamente va a sobrevivir un 40%, ¿no? Entonces es importante en nosotros o en los patólogos, los que nos dedicamos a hacer estos diagnósticos, en dar un buen índice de Breslow, contar bien los milímetros exactos hasta donde está invadiendo, porque eso va a repercutir grandemente en el paciente, ¿ya? Antiguamente existían esto que se llama niveles de Clark, niveles de Clark. Y Clark había postulado 5 etapas en el melanoma. El 1 estaba solamente delimitado a la epidermis, el 2 entraba a la dermis papilar, el 3 era un compromiso de dermis más profunda, el 4 dermis reticular o casi ya entrando la hipodermis y el 5 a la hipodermis propiamente dicha. Estos niveles de Clark no tienen mayor relevancia en el pronóstico del paciente, ¿ya? Se ha demostrado que no se correlaciona bien con la sobrevivencia o la supervivencia del paciente. Lo correcto o lo más acertado es esto de aquí, ¿ya? El índice de Breslow es el factor pronóstico más importante en esta neoplasia. Ahí está, acá vemos, ¿ve? Supervivencia a los 5 años, si es una enfermedad localizada, ¿no? Si solamente está en la piel, 99% se curan, ¿no? Hacen una resección o una cirugía y listo, te curaste. Si tienes compromiso de los ganglios, ¿no? Hay una metástasis ganglionar, ya solamente el 62% va a tener de supervivencia. Y si tienes metástasis, baja al 27%. O sea, son cifras bastante bajas a comparación de otros tipos de cáncer. En la histología, ¿qué vamos a ver? Una formación nodular que invade la dermis. Ahí está, nódulos de células malignas. Primero, el melanoma crece radialmente u horizontalmente, o sea, crece hacia los costados. Tiene un crecimiento horizontal al principio. Después, o sea, después que pasan un tiempo, ya no crece hacia los lados horizontales, empieza a crecer hacia la profundidad, ¿ya? O sea, primero crece hacia los lados horizontales y segundo crece hacia la profundidad o un crecimiento vertical. Es en esta etapa de crecimiento vertical donde el factor pronóstico de Breslow es el más importante, ¿no? Es el más importante. ¿Qué más? Ahí vemos otro, miren, este es un melanoma de aspecto nodular, está creciendo en nódulos, y si lo acercamos, son nidos o nódulos irregulares de melanocitos atípicos con pigmento, ¿no? Con pigmento. Algunos melanomas pueden ser amelanóticos o sin pigmento, pero la mayoría son pigmentados, pigmentados. Cuando vemos o aumentamos que a alta resolución, vamos a ver que los linfocitos, perdón, los melanocitos atípicos van a tener una forma epitelioide, como si fueran unos queratinocitos, o bueno, van a tener unas formas de uso, o sea, unos alargaditos, como si fueran unas células que, digamos, musculares, ¿no? Alargadas. Estas son las dos formas de las células del melanoma, ¿ya? El pleomorfismo de la célula es muy marcado y el estroma tiene una reacción desmoplásica, como ya sabemos, propio de las neoplasias malignas, ¿ya? Y presencia de mitosis atípicas es bastante frecuente. ¿Listo? Ahí están otras imágenes hiperpigmentadas, ahí están, tenemos. Y por último, un momentito, por favor, están llamando. Un ratito, un ratito.
Ok, disculpen, doctores, sino que tenemos un problemita con un pacientito. Ok, por último tenemos al carcinoma vasocelular, que es el carcinoma más frecuente de todos, es el tumor de piel más frecuente, que va a derivar del epitelio basal de la piel, ¿ya? Por eso es su nombre vasocelular, ¿listo? O también puede derivar del epitelio basal de los folículos, o sea, a nivel del folículo piloso. ¿Qué más? Tiene un curso agresivo local, o sea, va a invadir las estructuras adyacentes, mas no va a metastatizar. Este cáncer puede verse muy feo, ¿no? Ahí se ve horrible, pero no hace muchas metástasis. Las metástasis son raras. Usualmente es de invasión local, o sea, localmente destruye, pero no hace metástasis, o muy difícilmente hace metástasis. Antiguamente se le llamaba la úlcera del roedor, porque en la macroscopía o en el paciente aparentaba una úlcera como si fuera una mordedura, ¿no? Una mordedura. Entonces va a tener bordes bastante irregulares, puede ser una especie de nódulo, puede ser una especie de placa sobrelevada, ¿no? Con unos bordes enrollados, que lo va a diferenciar del melanoma, ¿no? El melanoma. Y puede pasar a ser ulceroso, ¿no? Como esta úlcera de aquí. Ahí está. ¿Qué más? Tiene una baja mortalidad por el hecho de que no hace metástasis. Como esto, si bien destruye estructuras regionales, pero no hace metástasis. Entonces, con una cirugía amplia, el paciente se cura usualmente, ¿ya? Puede verse en pacientes jóvenes y ser múltiple, ¿ya? Cuando está asociado al síndrome de Gorlin, ¿ya? El síndrome de Gorlin es un síndrome en el cual va a tener predisposición el paciente a hacer este tipo de cánceres y de forma múltiple, ¿ya? Listo. En el diagrama vamos a ver que un carcinoma vasocelular va a crecer en forma de nidos, ¿ya? De nidos de células basaloides, ¿ya? O de aspecto basal, o de como si fuera una capa basal, como una proliferación de capas basales, ¿no? Como que dice, con escaso citoplasma y núcleos agrandados hipercromáticos. Ahí están, núcleos agrandados hipercromáticos. Entre los nidos vamos a ver un estroma mixoide, ¿no? Ya sabemos el estroma mixoide, ya lo explicamos cuando vimos adenopleomorfo. ¿Qué más? En cada nido, vamos a ver un poquito, alrededor del nido podemos ver como si estuvieran formaditos o alineados, ¿no? Como si estuvieran formados unos con otros. Tiene como un borde en empalizada, así se llama, borde o periferia en empalizada. Ahorita vamos a explicar eso de empalizada. ¿Y qué más? Cada uno de estos nódulos tumorales tiene un espacio blanquecino alrededor, como si fuera un espacio hueco, ¿ya? Esto se llama hendiduras, ¿ya? Hendiduras que perinodulares o peritumorales. Hendiduras peritumorales a este espacio blanquecino, ¿ya? Bien, esto de empalizada, ¿qué se refiere con empalizada? Hace recordar a una cerca de madera, como si estuvieran uno al costado de otro, como si estuvieran así abrazaditos y formados. Esto se llama empalizamiento, ¿ya? Empalizamiento o empalizada, ahí están igualitos, ¿no? Igualitos a una cerca de madera. Están paraditos, como si fuera una cerca, ¿ok? A eso se llama empalizada. Acá, ¿qué más vamos a ver? Ya dijimos, las hendiduras peritumorales, que es una zona blanquecina, que al principio se creía que era una pequeña retracción del tumor, pero en las últimas investigaciones se ha visto que es moco alrededor del tumor, moco, ¿ya? Hay moquito alrededor del tumor. Esto blanquecino es moco, ¿ya? Y el estroma es un estroma mixoide, ¿no? Mixoide. Y acá vemos cómo están naciendo de las células basales, ¿ven? Ahí está, cómo nace de las células basales. En la microscopía vamos a ver que se puede presentar en forma de un nódulo definido, ¿ya? Ahí está. Y por dentro del nódulo son crecimientos de nidos, ¿no? Nidos de diferentes tamaños. Ahí está, de diferentes tamaños. Existen muchas variantes de crecimiento o varios patrones, ¿ya? El más frecuente y el que estamos viendo hoy es el tipo nodular, que es el más frecuente y tiene una baja agresividad. Y es el más común, a propósito.
Existen otros tipos de mayor riesgo o más agresivos, vaso escamoso, esclerosante, queloide infiltrante, y con diferenciaciones. Estos son más agresivos y destruyen más rápidamente los tejidos profundos. ¿Listo? ¿Qué más? Acá vamos a ver, ahí están los nidos irregulares, unos más grandes, unos más pequeños, tienen un borde blanquecino, que es la hendidura peritumoral, ¿no? Y tienen como un bordecito, como si estuvieran que ordenaditos, ¿no? La empalizada o empalizamiento celular, ¿ya? Listo. Acá vemos cómo está comprometiendo el folículo piloso, ¿eh? Ahí está, están haciendo del folículo piloso. Este es el folículo piloso. Igualmente, la misma imagen, me olvidaba, en la superficie se puede ulcerar. Ahí está, hay pérdida del epitelio, se ha ulcerado, está ulcerado. Y acá vamos a ver en mejor definición el empalizamiento. Tiene como un borde, ¿no? Que están ahí ordenaditos y formados. Estos bordes que están como remarcados se llaman empalizamiento, ¿ya? En empalizada. ¿Listo? Tenemos las características que ya mencionamos, ¿no? Son las mismas características que he mencionado. Y bueno, puede verse también actividad mitótica y apoptosis a propósito, ¿ya? Acá vemos las mitosis, acá hay una mitosis, ¿no? ¿Qué más vemos? El empalizamiento, perdón, la hendidura blanquecina o hendidura peritumoral, que es moco. Esto es moco, ¿ya? Es un espacio de mucoide, un espacio mucoide.